polímeros nuevos o que son más biocompatibles, este tipo de cosas, para imprimir justamente en 3D. Entonces, los presento arriba a la derecha, ahí la impresora que tengo por aquí, la tengo a la casa, pero básicamente podemos imprimir cualquier cosa que queremos. Y entonces, mi ambición es justamente de hacerlo más para el lado de química. Para el Arduino, si no vieron un Arduino, es básicamente así. No voy a entrar en detalles de este, pero básicamente es muy simple. Siempre tiene entrada, salida, y es como una mini computadora, básicamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, puede ser que para que se prende un diodo, entonces va a mandar energía. Y entonces pueden poner adentro de este pequeñito chip, pueden poner un pequeñito programa para decirlo, por ejemplo, que cada 10 segundos se prende una lámpara y para 10 segundos más se apaga este tipo de cosas. Este es súper fácil de hacer y, por ejemplo, si te interesa hacer este tipo de cosas, es la manera de empezar, es hacer así, solamente una lámpara que se prende, se apaga, y está muy interesante. Entonces está muy fácil, básicamente todo en computadora se basa así, va a decir quiero que pase el corriente, no quiero que pase el corriente. Entonces básicamente 0 y 1. Hay también una variación, se puede poner medio corriente, este tipo de cosas, pero no quiero entrar mucho en detalles. Entonces, un ejemplo un poquito para mostraros qué cosas podemos hacer en química con este. Por ejemplo, podemos hacer un medidor de temperatura súper fácilmente con un Arduino. Necesitan solamente este módulo que hay a la izquierda. Es un módulo que se llama MAX 6675 que se pone de esta manera en el Arduino con estos conectores. Y entonces que se pone un pequeñito programa que básicamente está súper chiquito, está muy comandado en entonces que va a detectar la temperatura. Entonces está súper fácil porque además hay mucha gente que está interesada en Arduino, entonces básicamente pueden encontrar el código en cualquier lado acerca de para ayudarlos y también pues si tú van le voy a ayudar de cómo hacerlo, ¿no? Pero no tienen miedo, realmente es súper fácil. Y más bien lo importante para ustedes sería más bien de pensar en qué hacer realmente en química con ¿Por qué es interesante para la química? Básicamente, muchas veces los costos de los aparatos o materiales para el laboratorio son súper altos y a veces no le podemos comprar en Ecuador. Entonces puede ser realmente súper bonito de hacer algunas cositas nosotros y así lo tenemos en el laboratorio y lo podemos imprimir 100 veces si queremos y lo tenemos. Podemos también generar cosas más personalizadas. Por ejemplo, para dar una idea, recién para un chico que está terminando la tesis, hicimos solamente un pequeñito soporte para ayudar a soportar tubos donde hicimos la catálisis, básicamente, sin entrar en muchos detalles. Entonces, para hacer un soporte, pero que tenían exactamente la dimensión del tubo, entonces, pues, evitaba que se quede en el aire, que se queda goteando, una cosa así. Entonces, es un poco el interés, pero después la aplicación que le vamos a poner, depende más de quién está interesado, ¿no? Entonces, la estrategia que tengo para este proyecto sería más así. Sería primero entender un poco qué es la presión 3D, todo que es entender un Arduino. Después, en más preliminar, sería realizar un soporte súper simple para empezar, porque es básicamente cúbico para una celda V. Lo tengo en mente porque solamente cuando hacen mediciones V, entonces muchas veces, pocas veces, pero cuesta un poco, se cae la celda V y se rompe. Entonces, si tendríamos un soporte para ponerlo, esto se tenerlo tranquilo, entonces no tendríamos este problema. Y del otro lado podemos realizar un emitor de luz con un tiempo, por ejemplo, un pequeño láser. Hay algunos módulos para el Arduino, entonces pienso realizar también. Después podríamos ir a hacer más soportes para diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, cuando tiene los balones, que tiene un fondo redondeo, es un poco lastimoso y no saben cómo ponerlo.
los tubos de ensayo, por ejemplo, no tenemos siempre las gradillas o este tipo de cosas, lo podemos imprimir fácilmente. Un segundo ejemplo sería que tengo en mente sería construir un pequeño agitador magnético, que sería un chiquito, combinando un poco la impresión 3D y los Arduino. Básicamente un agitador magnético es solamente un magneto que se mueve y entonces va a agitar esta pequeñita cosa que hay adentro del vidrio. Y seguramente podríamos construir muchas otras cosas. Entonces, este proyecto es más para abrir una idea un poquito. Y pienso que sería beneficiario para todos en química porque podríamos construir cualquier tipo de cosa juntos. Entonces, va a ayudar mucho a aportar más materiales necesarios. Se debe un poco diseñar los aparatos tomando en consideración todo el conocimiento químico. Entonces, de aquí su conocimiento en química va a estar muy importante. Y además va a aprender muchas otras cosas que son complementarias para su formación. Entonces, además de la química, le va a dar un poquito avantaje para su futuro, ¿no? O al menos yo lo pienso. Entonces, este estaba cerca del primer tema que tenía. Entonces, básicamente, hacer pequeñitos aparatos para la química, no olvidando la química siempre, y utilizando las nuevas tecnologías que tenemos ahora. Voy a hablar, entonces presento 2 por 2, entonces voy a presentar el segundo tema. Entonces, voy más a química teórica, más tradicional. Es cuál sería el efecto de los iones acerca de los enlaces de hidrógeno. So, por ejemplo, si quiero saber si este es igual a este. Entonces, un poco para recordar qué es un enlace de hidrógeno. Básicamente, un enlace de hidrógeno, ¿saben? Son una cosa un poco intermediaria entre enlaces covalentes iónicos y interacción más débiles, por fuerzas de Van der Waals, por ejemplo. Entonces, tiene una fuerza un poco intermedia y también su naturaleza está un poco intermedia, tiene una parte más electrónica y una parte más de dispersión. La parte más electrónica da este efecto que tenemos realmente ángulos muy específicos para generar los enlaces hidrógenos. Y la parte más dispersión, entonces, no tiene, como saben, no tiene direccionalidad. En general cuenta menos que la otra, pero hay siempre un poco una pelea entre los dos dentro de enlace hidrógeno. Y de hecho hay diferentes artículos que tengo por allá que hablan de este tema, de un poco la repartición entre parte más dispersión y parte más electrónica en los enlaces de hidrógeno, dependiendo de la naturaleza de los átomos y este tipo de cosas. ¿Por qué son importantes? Imagino que saben todos. Pues, por ejemplo, es la cosa que explica la estructura que tiene un poco agua líquida. Por ejemplo, acerca de me acuerdo que cuando estaba en la universidad, un poco para otra historia, ¿no? Que tenía un profe que nos hablaba que saben que en agua pueden siempre disolver un poquito de cosa que está polar. Solamente un poquitito, ¿no? Saben que normalmente es polar con polar, ¿no? Sí, pero un poquitito siempre se puede. Este es por la estructura que tiene el agua, porque adentro de esta estructura, que se mueve todo el tiempo, se quedan algunas pequeñitas cavidades, entonces donde no hay agua, entonces que son masa polar, donde se pueden poner moléculas masa polar. Es una cosa que aprendí muy interesante. Se explica básicamente con los enlaces de hidrógeno que forman estructuras diferentes. También para las estructuras de proteínas, el pegamento, este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué debería tener un efecto si ponen un ion? Por ejemplo, si ponen litio más cerca de un enlace de hidrógeno. No está tan evidente, pero la cosa que le puedo decir es que desde cálculos de FT que realizamos para un otro proyecto con estas estructuras, de hecho, entonces se ve que la frecuencia de vibración de OH está afectado dependiendo del sitio de donde hay el litio. So, claramente, como es litio, no va a formar enlace o nada, solamente está cerca del enlace y parece que para esta carga que tiene va a tener un efecto sobre los enlaces de hidrógeno.
En este caso estaba mirando más los análisis de hidrógeno intramolecular, pero también se podría ver intermolecular. Y también este mismo trabajo que estamos desarrollando, ahí en Floalba, ahí Emanuel, por ejemplo, se observa esta misma tendencia experimentalmente en infrarrojo. Eh, hay más cosas en este trabajo, pero este es una pequeñita parte que es súper interesante. Entonces, la estrategia para este sería de primero buscar realmente en bibliografía si este efecto no está reportado. Claramente vi que hay pistas, pero parece que tal cual no está reportado. Entonces, este se debe buscar realmente súper hasta el fondo, ¿no? También el bueno es que también hablé de este proyecto antes que se vaya para su maestría en Europa a Jorge Calderas. Entonces, él realizó algunos cálculos con algunas estructuras para ver si cambiaba los análisis de hidrógeno cuando tenía el litio que estaba cercano. La respuesta es sí, pero necesitamos tener más moléculas, básicamente. Entonces, sería bueno hacer una lista de todos los sistemas bimoleculares que están posibles. También, si posible, variar un poco oxígeno, nitrógeno, este tipo de cosas. Después, calcular el espectro infrarrojo para cada uno. Entonces, se va a desplazar el OH. Entonces, podemos deducir de este la fuerza de los análisis de hidrógeno. Y después, la parte final sería realmente de por qué tiene este efecto. Entonces, es una carga, entonces básicamente puede ser un poco mirado como un solvente local, básicamente. Porque saben que cuando cambiamos los análisis de hidrógeno, por ejemplo, de agua o etanol o este tipo de cosas, entonces un solvente diferente va a mover este OH porque no tenemos los mismos análisis de hidrógenos que se forman. Y finalmente, el bueno sería al final de extender a los sistemas más complejos, ¿por qué no de proteínas o con multimoléculas o este tipo de cosas? Entonces, básicamente este proyecto es que realmente a mí me parecía raro que no está reportado como efecto y realmente toca buscar más para estar seguro al 100%. Pero yo lo busqué diferentes veces, también Jorge Cardona se lo buscó diferentes veces y no encontramos realmente una cosa tal cual que dice el efecto de los iones no enlazantes sobre enlace de hidrógeno, no sé qué, lo buscamos de diferentes maneras, pero no encontramos una cosa tal cual. Entonces en este se hicieron muchos cálculos de DFT, muchos, con muchas moléculas el efecto debe estar explicado y cuantificado. Entonces, debemos explicar básicamente que si tenemos ese sistema, vamos a tener esta desviación y puede ser que, por ejemplo, si tiene sodio no es el mismo que litio, este tipo de cosas. Entonces, que lo tenemos realmente 100% cuantificado con todo. Y quizás, pues, se podría hacer también una pequeñita parte experimental, porque no deben dar mucho. Básicamente necesitamos líquidos que pueden formar las hidrógenos, que sean puros. Entonces, después ponemos litio, ponemos magnesio, este tipo de cosas. Y vamos a observar, estoy seguro que vamos a observar una diferencia en los enlaces de hidrógeno. Entonces, estos son para mis dos primeros temas. No sé si hagamos una pausa para preguntas, ¿no? Sí, profe, muchísimas gracias por tu participación. Mientras esperamos las preguntas de nuestro querido público, tengo una por aquí que me enviaron por privado. Ajá. Para nuestros participantes, igualmente, pueden levantar la mano para nosotros darles acceso al micrófono o pueden escribir sus preguntas por el chat también. La pregunta que nos envían es, ¿desde qué semestre usted creería que sería prudente que un estudiante pueda participar en el proyecto de impresión 3D? Pienso que impresión 3D se podría hacer también a un semestre menos avanzado si está motivado. Pienso que porque no requiere de saber todo de química como otros proyectos a veces.
es más, debe estar un poco exploratorio y querer aprender cosas nuevas. Básicamente es la motivación. Muchísimas gracias, profe. También nos acaba de llegar una y nos preguntan si haber tomado la electiva de DFT es un requisito para poder aplicar al segundo tema que acaba de exponer. No, la electiva realmente. No, no, no. Definitivamente no. Básicamente el curso sería mejor de química computacional. Este sí. Pero aún así no. Por ejemplo, el segundo no está tan complejo. Tengo un tema después que es más complejo. Este sí, absolutamente debe seguir antes química computacional, pues más cosas si se puede. Pero este tema tal cual no está tan duro a realizar. Más bien se debe enfocar a entender de por qué pasa este. Listo, profe. Eso tenemos en el chat por ahora. Tal vez podemos dar un minuto a ver si alguien se anima a cuestionarse un poquito más sobre estos temas. Sí, A ver. hay una mano. Sí, Cristian, te damos la palabra. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches, profe, y buenas noches a Hola, todos. hola. Tengo una pregunta acerca del primer tema, acerca de la impresión 3D. Ujú. Es ver si tal vez ya se ha enfocado a otros, o sea, ya ha tenido pensado otros equipos de laboratorio. Le digo esto porque, bueno, yo antes estaba trabajando también con un profe un tema parecido, que era hacer impresión 3D con algunos equipos de laboratorio, pero de física. Ah, bueno, Y no había estado sabía esto. trabajando en esto en SolidWorks y tengo también los archivos y me Ajá. gustaría involucrarme también en su proyecto. Mm, de acuerdo. Sí, sí, no se puede. No sabía que... ¿Quién lo hizo como profe de física? Era el profe Esteves. Con él arrancamos el proyecto hace mucho Ah, tiempo. conozco su nombre, pero no... no me acuerdo. Sí. Pero sí, no, pues lo podemos hacer sin problema, realmente. Además, como la tengo por aquí, pues solo toca imprimir e intentar. Pero sí, tengo otras ideas, sí, de diferentes cosas. Básicamente podemos hacer un poco todo que no sea tan grande. Por eso pongo pequeño. Sí, bueno, esa era solo mi intervención por el momento. Gracias. Muchas gracias, Sí, profe. de nada. Bueno, profe, damos muchísimas gracias por su primera intervención. Si más Sí. adelante les surge en duda a cualquiera de los participantes sobre este tema de tesis, pueden comunicarse directamente al correo institucional del profetivo que les dejaremos en el chat ahora mismo. Y bueno, le damos paso para su segunda ronda de temas de tesis. De acuerdo, muchas gracias. A usted. Entonces, vamos. Entonces, este, por ejemplo, sí es el que decía, este debe saber un poco más de teoría. Es la evaluación del efecto de la geometría sobre el magnetismo. Usando métodos post-centrifuge, va a tocar aprender porque es un tema que abordamos en el curso, pero que definitivamente no veremos hasta el fondo porque es un poco complejo. Igual si hay alguien motivado, es súper interesante, pero debe estar motivado. Entonces, un poco para recordar los que siguieron el curso, que olvidaron, o los que todavía no siguieron mi curso. Entonces, básicamente los métodos post-centrifuge están focalizados en encontrar la correlación electrónica, que es básicamente un efecto que dice que los dos electrones no pueden estar al mismo tiempo, al mismo espacio, porque tiene carga, entonces hay repulsión entre ellos. Básicamente es así. Entonces, en términos más probabilísticos, se dice que la probabilidad de presencia de un electrón tiene correlación con la probabilidad de presencia de otro electrón.
Entonces es la misma cosa que decir que los dos electrones se evitan. Entonces, de este hay dos tipos de correlación. Este es más para recordar los que siguieron en curso. Entonces, hay dos correlaciones, una estática, una dinámica. Básicamente, la diferencia es que estática es cuando básicamente pueden tener los electrones, típicamente, por ejemplo, de un lado y del otro. Entonces, en la vida real, si los dos lados son equivalentes, entonces va a tener una repartición un poco entre los dos lados. Pero puede ser que cuando lo calculan se va a quedar solamente de un lado. Entonces, este es donde necesitamos tener en cuenta la correlación estática para tener estáticamente los electrones en los dos lados. Entonces, los cálculos clásicos en este tipo de sistema, por ejemplo, si tiene dos centros magnéticos equivalentes, los cálculos clásicos no van a dar buenas propiedades, se van a dar cálculos falsos realmente. La otra parte se llama la correlación dinámica. Entonces, dinámica es más bien, se adapta un poquito la nube electrónica para tener una dirección un poquito diferente. Básicamente, ¿qué pasa? Es que hace pequeñitas excitaciones entre dos orbitales para expandir un poquito de dónde se pueden ir los electrones. Entonces, básicamente, los métodos Hartree-Fock o también TFT se llaman métodos monodeterminantal porque consideramos solamente una configuración electrónica. Entonces, configuración electrónica quiere decir la manera de repartir los electrones adentro de orbitales. ¿Se acuerdan de química 1? Sí, química 1. Cómo rellenar los electrones adentro de los orbitales. Hay reglas y todo. Entonces, si siguen estas reglas, van a tener la configuración electrónica más estable, que es la que está calculado en métodos Hartree-Fock o en métodos DFT. Entonces, cuando hacen más excitaciones y todo o que por ejemplo quieren simular un espectro UV, donde tiene transiciones de un electrón desde una orbital hasta la otra orbital, entonces deben considerar otra configuración electrónica como tienen abajo. Por ejemplo, la más estable está la de la izquierda, pero también pueden existir la segunda, la tercera, la cuarta, y cada configuración electrónica va a tener una probabilidad de existencia. Entonces, claramente, por ejemplo, la que donde hay un T significa triple excitación. Es poco probable que pase en la vida real. Entonces, seguramente en la vida real tiene un peso súper chiquito y la fundamental va a tener un peso mucho más grande. Pero, por ejemplo, la primera es una cosa muy probable que podría pasar, solamente salta un electrón de una orbital a la otra. Entonces, ¿se acuerdan? Depende de la diferencia de energía entre las orbitales y todo pero básicamente es así. Entonces, básicamente, ¿qué es la idea? Perdón, no tenía la foto de las formas, pero básicamente son todas estas formas, tipo cubos, octaedrón, básicamente las platónicas, pero no solamente. Cubo, octaedrón, icosaedrón, todo este tipo de cosas que son formas chiquitas que tienen diferentes vértices, fases y todo esto. Entonces, también había un chico que desarrolló una muy buena parte. De hecho, estamos trabajando, terminando trabajo con él, que se llama José Andino, que estaba un chico de química también. Y entonces, ¿qué hicimos con él? Realizamos diferentes formas y lo estudiamos a nivel de FT. Para una otra cosa, no estaba cerca del magnetismo, pero bueno. Pero la cosa que quiero decir es que él hizo un programa para llenar estas diferentes formas con el tamaño que queremos automáticamente con un programa en Python. Entonces, lo podemos utilizar y también tenemos cálculos de diferentes distribuciones de spin. En su caso es un poco diferente porque tiene solamente un ion y cosas neutrino. Pero no da un índice de cómo se hace la repartición de spin, porque la cosa importante es que va a tener spin para arriba, spin para abajo, alfa o beta. Entonces, dependiendo de las interacciones que hay entre cada átomo,
se van a encontrar con spin arriba, 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 o se van a encontrar con spin arriba, abajo, arriba, este tipo de cosas. Entonces, el arreglo que tiene va a depender de la forma geométrica que va a tener. Entonces, esta es una cosa que es conocida en caso simple. Por ejemplo, normalmente los cubos, está reportado y todo. Hay todo un efecto y hay diferentes formas de cómo se puede formar en cada vértice el spin y qué interacción va a tener. Este es muy importante. Pueden tener básicamente interacción ferromagnética, antiferromagnética, este tipo de cosas. Entonces, un poco en la estrategia de tengo el COVID. Sería más de generar las diferentes estructuras geométricas con algo que puede tener spin. Lo digo porque en el caso de Rosa Andino trabajamos con clúster de helio. Entonces, el helio es cosas que tienen 2 electrones, entonces no tiene spin, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer una nube, un clúster de hidrógeno, así interaccionan los spin entre ellos. Entonces, también tocaría entender los métodos post-Trifog mucho más en detalles, que es un CAS más SD. Entonces, hay una buena parte también de aprender una cosa que no es tan fácil. Para tengo pensado 2 programas, no lo pongo por aquí, pero hay uno que es Orca, que manipulamos también en el curso de computacional, donde podemos hacer algunas cosas de post-Trifog. Un otro sería de usar un otro programa que se llama OpenMolCast, que es un programa gratuito también, pero que está mucho más orientado para hacer cálculos más en detalles post-Trifog. Entonces, básicamente sería de realizar diagramas de orbitales, también a mano para comparar un poquito, ver con los cálculos post-Trifog, donde básicamente calculamos solamente la estructura electrónica, no hagamos una optimización en post-Trifog. Entonces, empezamos de una estructura, por ejemplo, optimizada en DFT. Después hagamos cálculos post-Trifog y de podemos evaluar la distribución de spin. Entonces, dónde vamos a tener spin que están para arriba y dónde vamos a tener spin que están para abajo. Entonces, combinando diferentes formas, diferente volumen de formas, este tipo de cosas. Entonces, básicamente la idea es de generar un modelo para diferentes formas que después podemos encontrar. ¿Por qué sería importante por ejemplo? Es que es solamente un modelo a escala súper chiquita, pero si piensan adentro de materiales, muchas veces la porosidad que tienen adentro, los huecos, tienen formas que están muy geométricas, ¿no? Porque tiene una cosa cristalográfica bien ordenada, entonces va a tener un hueco en forma de octaedro, de cubo octaedro, este tipo de cosas. Entonces, podríamos predecir de cómo se reparte el spin adentro de un material, porque es la combinación de diferentes formas geométricas. Es un poco la ambición a tiempo largo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de este proyecto? Pues es una cosa que me gusta mucho. Los métodos post-Trifog. Además, la parte geométrica es una cosa que intento tener una línea entera en formas geométricas poco a poco, y tengo diferentes temas que están acerca de formas geométricas, de hecho. Entonces va a estar un modelo y vamos a ver la interacción de spin que hay y vamos a intentar de entender realmente qué pasa, cómo se hace una interacción de intercambio, si hay salto entre orbitales o de átomos cercanos o no. Entonces todo va a modificar de la manera de cómo se hace el spin, cómo pasa de un lado al otro, cómo se hace una propagación de spin, este tipo de cosas. Entonces estaba el tercero. El cuarto es totalmente diferente. Sí, es posible de cambiar la color, que es marrón, cuando quemamos un papel. Entonces, no sé si es una pregunta que tendrían un día en su vida, pero básicamente cuando queman un papel, siempre sale una color así marrón, o si lo queman más, sale negro. Pero no tiene mucha sorpresa, no es si a veces está azul, verde o este tipo de cosas, ¿no?
Entonces vamos a intentar de encontrar un poco la magia de cómo transformarlo para pasando de esta color a una color que sea más azul, verde o no sé qué. Básicamente hay dos maneras de quemar papel en general. Una es con fuego y la otra es con luz. Entonces no, creo que lo puede decir al chicos de primario, no se van a asustar con ¿no? Pero de un punto de vista un poco químico, entonces es básicamente una combustión incompleta que tiene un cambio de estructura. Normalmente en el papel hay más que todo celulosa en los que tenemos. eh, sí, más que todo celulosa y algunas otras cosas. Y entonces la color que tenemos viene de la estructura que va a tomar, que se forma. Cuando básicamente quemamos se va a cambiar un poquito la estructura de la celulosa para tener una cosa más... Y entonces va a cambiar de color. Entonces, básicamente, si ponen una lupa, entonces tiene la convergencia, entonces hay un poco de óptica por allá. Y si queman, entonces se va a formar una color en papel y puede ser que se prende fuego también. Entonces, hay diferentes cosas, desde la celulosa que se puede formar, viene de un artículo, de hecho, entonces pueden formar CO, CO2, o levoglucosan, o combustibles volátiles, depende cómo lo hace, este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué me interesa? Pero ¿por qué nos interesa? Es básicamente la tesis que tiene un chico ahora que está terminando, que se llama Jorge Chávez, que su proyecto de tesis es de hacer una impresora con la luz solar. Entonces, básicamente la idea es de usar la luz del sol para imprimir cosas y de no usar tintas que pueden estar tóxicas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un poco ambiental, este tipo de cosas. Entonces, teníamos problemas con COVID y todo, pero básicamente tiene la máquina montada, tiene la lupa que se mueve, entonces podemos quemar diferentes formas, este tipo de cosas. Entonces, sería muy bonito. De hecho, quería hacer con él, pero no teníamos tiempo con el COVID. Sería si podríamos cambiar de una manera o la otra la color de que quema el papel. Entonces, imaginan si pueden cambiar esta color, pueden hacer realmente como una impresora verdadera a color para imprimir el papel, solamente que no necesitan tinta. Entonces, esta es la idea, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Que tenemos un poco como idea, parece que es posible de cambiar el color, aunque no hay realmente una cosa así que dice que se puede cambiar la color del papel que quema. Pero hay algunos quantum dots, por ejemplo, que tienen diferentes colores que están formados desde la celulosa. También levoglucosan puede ser un poco transformado. Si se acuerdan, es una cosa que se puede formar cuando quemamos el papel. Entonces es interesante. Y de manera general, cuando quieren cambiar las fases que quieren obtener, en general cambian temperatura, presión, este tipo de cosas, obtienen cosas diferentes. Entonces, es muy general, no es una cosa evidente realmente encontrar, entonces necesitamos a alguien con imaginación. Entonces, la estrategia para sería más una búsqueda bibliográfica inicial, entonces de ver exactamente qué estructura, o más bien qué estructuras se pueden formar cuando se quema, y dependiendo de cómo lo quema, también se forman diferentes estructuras. ¿Cómo se puede modificar esta estructura durante la quemación? Perdón, no sabía cómo se dice el hecho de quemar. Entonces, sería de encontrar diferentes estrategias. Por ejemplo, pienso en impregnación con otro producto químico. Claramente no sería el más sexy para la manera ambiental. O generar corriente eléctrica, quizás filtrando una parte de la luz. Entonces, está súper abierto realmente. Realmente no sé cuál sería más eficiente, pero la idea es de intentar un poco todo y a ver si podemos cambiar esta color o no. Si posible, al final la cosa sería de intentar estas estrategias experimentalmente y quizás teóricamente para calcular un poco de las estructuras
Si posible, sería de implementarlo en este prototipo que tenemos de la impresora para poder imprimir en color. Entonces, la parte bibliográfica y entender está muy importante en este proyecto, pero se puede completar por algunas cosas teóricas y experimentar. Básicamente es un poco la idea. Pero es más de intentar cualquier cosa que se puede, buscar cosas que no tienen nada que ver. Quizás no sé, por ejemplo, si cuando queman ponen un campo magnético va a cambiar la color. No tengo idea realmente si sería posible con un campo magnético fuerte, ¿no? Pero no sé si sería posible o no, pero es una cosa que se puede mirar. Realmente es súper, súper abierto con un proyecto y pues puede ser bonito, ¿no? Entonces, buscar mucha, mucha información es realmente mucho más exploratorio. Eh, básicamente queremos modificar la color. Básicamente es para hacer el desarrollo de una impresora sin tinta con color. Termino mis dos siguientes. Muchísimas gracias, profe. Han sido unos temas muy, muy interesantes y aquí tenemos dos preguntas hasta ahora. Igual exhortamos a los presentes a que se animen a plasmar todas sus dudas en este espacio. La primera pregunta nos dice, con respecto al segundo tema, ¿es necesario haber tomado una materia en específico para poder involucrarse en el proyecto? El segundo, o... Me el segundo pregunta, de el sí, último. De acuerdo. sí. Em, pues no necesariamente pienso, pero sería más fácil. Básicamente sería más fácil de saber un poco de todo. Pero después es súper exploratorio, entonces si sabe buscar información y que tiene imaginación, también lo puede empezar, pienso antes. Pienso que sería posible. Listo, profe, muchísimas gracias. Y la otra que tenemos aquí nos preguntan acerca de si usted tiene algún consejo para los estudiantes que quisieran involucrarse más en la química computacional, si deben tomar algún tema en específico a lo largo de su carrera o electivas a seleccionar para poder llegar a estos temas de tesis en una etapa posterior. Em, es que hasta no depende mucho de mí, ¿no? Que se va a abrir como electiva, ¿no? Pero igual hay realmente diferentes chicos que pasaron. Pienso a Jorge Castro, a José Andina, a Jorge Caldenas, a Adrián Moriel. Todos estos chicos tomaron solamente algunas cosas, depende quién. Algunos tomaron algunas cosas de física también, pero los otros solamente tenían el curso de química computacional que tenemos en octavo. Y desde es una base para aprender muchas otras cosas. Como se dice, el curso es introducción, entonces no hay todo, pero es una base para aprender todo, básicamente. Pero después, si quieren, si les interesa mucho, realmente también me pueden contactar. Pues hay siempre cosas a calcular, le puedo explicar un poquito. Tengo algunos cursos registrados también aparte, todo entonces con mucho gusto, realmente es un dominio donde no hay mucha gente. Siempre me alegre si alguien está interesado en básicamente es la cosa. Listo, profe, muchísimas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a un break hasta que sean las 7 p.m. para que el profe igualmente pueda descansar y todos regresar con muchísima energía para los siguientes temas que se vienen con el profe tipo. Me parece perfecto. Listo, entonces nos vemos en unos minutos. Listo, esperamos que todos hayan vuelto con muchísima energía para continuar con estas increíbles Chem Talks.
A continuación, el profe Tibo procederá a presentar sus dos siguientes temas de tesis. Le damos la palabra, profe. Él nos contará un poco sobre por qué se utilizan metales específicos para reacciones específicas en catálisis y además cómo se podría realizar un modelo de un mecanismo de reacción. Adelante, profe. Muchas gracias. Entonces vamos con esta introducción. Em, este. ¿Ah? Así. Entonces, pues el quinto o el primero, depende cómo lo ven. Entonces, es como tema porque hay metales específicos que están usados para reacciones específicas en catálisis. Entonces, este sería realmente ir adentro de la estructura electrónica para explicar este. Entonces, básicamente saben que si tenemos cualquier de estos elementos, más que todos los metales de transición me interesan en este tema. Si tenemos cualquier de estos, entonces si lo ponen con esta molécula, puede ser que no va a pasar nada, puede ser que va a pasar algo. Entonces es un poco la lotería, entonces normalmente es todo el conocimiento en química, en inorgánica, que le dice que tiene un poco la intuición de este va a funcionar para este para este tipo de cosas. Entonces, la observación que hay es que realmente cuando ven un poco de catálisis en general, de inorgánica, hay elementos que siempre escuchan y que regresan todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, es el caso de hierro, de cobre, palladium, rutenium, níquel, zinc, oro, plata. Este tipo de cosas siempre sale. Pero, por ejemplo, si le digo qué hagamos con el talium, no tengo idea. Entonces, hay muchas cosas, o por ejemplo, del numillón no se hacen muchas cosas tampoco. Entonces, está más alto, ¿no? Porque los dorados, claro, en general hagamos menos cosas, excepto el platino, que está conocido. Pero del numillón, por ejemplo, no hagamos muchas cosas diferentes en catálisis. Está un metal que está poco usado en general. Entonces, la idea es que no todos los elementos están muy citados en catálisis. Realmente, si quieren tener una idea, pueden buscar en una cosa para buscar artículos, puede ser SciFinder, Web of Science, este tipo de cosas. El elemento más catálisis y van a ver que el número de resultados que tienen no va a estar el mismo. Si ponen, por ejemplo, hierro catálisis, van a obtener no sé cuántos, puede ser millones de artículos, ¿no? Hay realmente un montón de cosas con hierro. Entonces, este es un poco la primera etapa de ver, es que en catálisis no se usan todos, pero se usan específicos metales. Además, en general hay algunos metales que están más asociados a reacciones particulares. Por ejemplo, si hicieron, no sé si lo vieron en orgánica, yo lo vi, pero puede ser en inorgánica, depende. Pero el catalizador de Dendra, por ejemplo, para hacer la hidrogenación, está un catalizador con paladio, está uno que está muy conocido y hay muchas cosas de hidrogenación que se hacen con paladio. También el coplaje de Suzuki muchas veces, otra cosa, otro mecanismo, se puede hacer con paladio. No quiero entrar en detalles por aquí en el coplaje de Suzuki, pero es solamente para dar algunos ejemplos de reacciones que se llevan a cabo en Shan con los mismos metales. Entonces, así. Entonces, la idea es por qué algunos metales están asociados con reacciones específicas. Dependiendo de qué cursos vieron, este tipo de cosas, seguramente tienen más que una idea, porque están en química. Toda la química es justamente de tener la intuición de cuáles cosas van a reaccionar, cuáles cosas no. Entonces es la cosa que hacen que, no sé, es un poco mágico, ¿no? La química. Pueden tener un pedazo de este, entonces van a decir, así este va a formar este. Puede ser que se equivocan también, pero al menos lo intentan. Entonces, recuerdan un poquito para explicarlo las propiedades periódicas que vieron todos en Química 1. Entonces, que se clasifican, tienen diferente radio, tienen diferente electronegatividad. Todo esto es importante para explicar. Pero
Además de este, el nivel un poco más alto está de explicar, pero desde el punto de vista de las orbitales y de dónde están los electrones. Como decía, de hecho, ayer a unos de mis chicos de tesis, básicamente toda la técnica se basa en los electrones, dónde están y para dónde se van. Si entienden este de un punto más teórico, entonces entienden básicamente toda la química. Pero claramente, si lo digo así, parece fácil, pero no es tan fácil de ver dónde están los electrones. Pero si se ponen a pensar un poquito, entonces pueden deducir de por qué se va a formar un carbocatión, este tipo de cosas, porque depende si el otro quiere más electrones o no, este tipo de cosas. Entonces, en los casos de los metales, básicamente, si están en el mismo periodo, van a tener los mismos orbitales, que son los orbitales d. Solamente que la ocupación va a estar diferente. Entonces puede ser que en un metal la última orbital ocupada es la DZ2, o puede ser que en un otro es la DXY. Entonces, claramente, como no son las mismas orbitales, entonces no van a reaccionar de la misma manera. Entonces va a tener orbitales que tienen simetría diferentes. Entonces, para las reacciones hay dos cosas súper importantes. Son básicamente solamente la energía de las orbitales y la simetría de las orbitales. Estos dos factores básicamente controlan toda la catálisis y todas las reacciones químicas. Entonces, por ejemplo, el nivel de energía va a depender de la ubicación del átomo adentro de la tabla periódica, pero además depende con qué ligand está enlazado. Entonces, este proyecto se aplica más, se ocupa más, mucho más, se enfoca, esa es la palabra que estaba buscando, en los metales. Entonces, claramente, el ligando para formar un complejo va a estar muy importante también. Pero si entendemos primero todo que está con el metal, entonces si tenemos el mismo ligand, pero con diferentes metales, podemos predecir qué reactividad va a tener. Entonces la idea es de explicar la catálisis a un nivel súper electrónico. De hecho, esta idea no la saco de nada, es similar a un curso que recibí yo en la universidad, donde explicaban básicamente las diferentes columnas de la tabla periódica, explicaba qué tipo de reactividad tiene dependiendo de las orbitales ocupadas y todo esto. Entonces quería reproducir y básicamente hacer un review de para explicar todos los tipos de reactividad que se puede hacer. Entonces, ¿cuál sería un poco la estrategia? Tendría mucha bibliografía realmente, porque deben tener una idea de todas las reacciones que existen. Digo todas, no todas, porque hay muchas que se repiten. Por ejemplo, Suzuki es una muy conocida. Básicamente, si miran las que están más usadas, al menos a un nivel industrial, este tipo de cosas, son básicamente siempre las mismas reacciones que están usadas. Entonces pienso que como con 20, 30 reacciones deben tener fácilmente 80% de todo lo que se hace, básicamente. Una segunda parte sería de cómo entender las reacciones a nivel electrónico. Pongo bibliografía, pero también sería muy interesante de calcular algunas cosas también de la estructura electrónica y deducir un poco de las orbitales. Entonces, realmente hacer algunos cálculos entre FT más que todo para explicar un poco la diferencia que hay entre los diferentes metales. Básicamente, el efecto en general está siempre de diferentes niveles de orbitales y cuál orbital va a estar ocupada la más alta. Entonces va a cambiar la simetría y va a cambiar el nivel de energía de las orbitales. Básicamente le dice qué tan un elemento qué tanto va a querer electrones. Más bajo está en energía, entonces quiere más electrones. Básicamente es así. Entonces, después sería de clasificar realmente los elementos en diferentes categorías. Básicamente hay las columnas, pero pienso que no es solamente por columnas que se debería clasificar. Pues se vería en la tesis.
Entonces, al final sería el objetivo de realizar como una base de datos de cuál metal va a dar, cuál reacción va a dar. Y entonces sería de redactar al final una review que sea como un soporte de guía para hacer después materiales que sean multifuncionales, entonces que tienen diferentes metales adentro. Entonces, este sería de mucho interés para todas las cosas que podemos hacer aquí en Catálisis. Entonces, en resumen, para este, primero van a ganar mucha experiencia en Catálisis. Este se quedó de antes, no van a diseñar aparatos en este. Y al final van a desarrollar una review que servirá de soporte para generar materiales, que sería muy importante para el grupo de investigación CATS, donde estamos, y además para la escuela en general, para generar como una base de datos de si queremos hacer entonces debemos tener este metal, este metal, este metal. Entonces, es un trabajo un poco profundo, es un poco difícil porque deben buscar muchas informaciones, pero es una cosa realmente que sería fundamental para nuestro futuro como grupo y como escuela. Así lo pienso al menos. Y entonces el tema siguiente también que tiene mucha relación con catálisis sería de modelización de mecanismos de reacción. Básicamente, de un punto de vista teórico, se ve de esta manera. Entonces tiene diferentes pasos, entre cada paso pasa una cosa. Por ejemplo, se transfiere un hidrógeno o se forma un enlace, este tipo de cosas. Entonces tiene variación de energía. Entonces pueden estimar si una reacción es posible calculando cada paso. Y también además si es una reacción que es rápida o lenta. Entonces quiero decir con este que pueden estimar la termodinámica y la cinética. Entonces, ¿qué vamos a usar para este? La método de química teórica y computacional más usada, que es DFT. Lo pongo por aquí, pero no voy a entrar en detalles en este. Básicamente vamos a usar entre estos métodos la funcional, este lo digo para los que siguieron computacional, pero si no, no es tan difícil. La funcional que se llama B3SLIP, que es la funcional que está la más usada para hacer cálculos, típicamente porque funciona bien para deducir cualquier propiedad. No es la perfecta para todo, pero en general, si consideran el costo con la calidad de resultados, entonces está la mejor, básicamente. Pero sin embargo, existen muchos otros métodos diferentes adentro de DFT. Entonces, este también no entro tanto en detalles, pero básicamente son poco los éxitos y límites de DFT. Básicamente, cuando tratan una cosa covalente, ya no tienen problema en cualquier nivel de DFT. Cuando tratan sistemas organometálicos, es un poquito más difícil. Porque es básicamente por los metales de transición que hay en el centro, que ellos forman enlace, pero no son enlace covalente. Seguramente puede ser entre covalente iónico u coordinación. Entonces, pasa cosas un poco raras adentro con los electrones, entonces no se sabe dónde meter y no es tan fácil de calcular. Sin embargo, los métodos de DFT en general tienen una buena estimación, al menos si quieren, por ejemplo, tener la estructura del complejo, este lo dan fácilmente. Después, si quieren ver si, de manera general, si por ejemplo en un lado hay una carga parcial que se forma, porque por ejemplo si se forma una carga positiva en un lado de la molécula, entonces este puede ser que después si hay un nucleófilo que llega por allá, entonces lo puede atacar y entonces va a hacer una reacción. Entonces esa consideración es muy importante porque, pues como decía, si saben dónde están los electrones, saben básicamente todo. En DFT tenemos acceso directamente a dónde están los electrones a través de las orbitales, de las cargas, distribución de cargas, distribución de spin y todo eso. Entonces, de manera general funciona bien. También, sin entrar en detalles, toma en cuenta a un nivel molecular la interacción de dispersión,
de una manera un poco simplística o simplificada, pero funciona bien en general. Es la cosa que quiero decir. Entonces, casi la totalidad de los trabajos desarrollados en catálisis para seguir mecanismos de reacción en todo se hace con DFT y la mayoría de ellos, la grande mayoría, se hace con BCSLIP. Entonces, para darle un poco una idea de la incertidumbre que se dice que tenemos en general en DFT, es cerca de 1 kcal per mol, más o menos. Entonces, que corresponde más o menos a 5 kJ per mol. Entonces, DFT siempre piensan que tiene más o menos este error, puede variar un poco. Entonces, es suficiente para estimar reacciones. Le digo otro caso para estimar el magnetismo. En general son energías que están en este rango o inferior a este rango. Entonces, DFT no es ideal para estimar si una cosa es ferromagnética o antiferromagnética, por ejemplo. Le va a dar errores que están muy grandes. Un poco para que se recuerdan qué es una reacción. Entonces, en química teórica en general tenemos un punto de vista de verlo como una potential energy surface. Entonces, ¿dónde tiene puntos especiales en general es la imagen clásica que tienen reactivos, productos, y entre los dos se va subiendo a una montaña, y se llama el estado de transición. Entonces, si se acuerdan un poco de sus cursos de antes, la diferencia de energía que tiene entre reactivos y productos, entonces lo pueden calcular directamente con la estructura de cada uno. Básicamente la manera fácil es lo dibujan, hacen una cosa que se llama optimización para encontrar la estructura más estable desde este dibujo, y después van a intentar encontrar este estado de transición. Pero la diferencia que tiene entre reactivos y productos, básicamente le dice termodinámicamente si la reacción es posible. Entonces, claramente, si tienen los productos que están más estables que los reactivos, mejor. Pero el estado de transición, entonces la montaña, ¿qué tan alta está? Entonces, si está súper alta, claramente va a tomar mucho tiempo para pasar de reactivos a productos. Entonces, tendría una cinética que está mucho más lenta. Si tiene una montaña que es súper chiquita, no toma mucho tiempo para pasar de uno al otro, entonces la reacción sería mucho más rápida. Y con básicamente tiene, entre todas las cosas que comenté antes, un poco de las orbitales del metal, cómo se alinea y todo del nivel, y las consideraciones de estado de transición, reactivos, productos, tienen un buen panorama de toda la catálisis. Básicamente se basa en este tipo de cosas. Ahí un poco más claramente, pero básicamente son las bases para todo. Entonces, le quería mostrar algunos ejemplos. Uno que desarrolló antes y uno que estamos desarrollando con un estudiante. Entonces, Carlos Micael Reméndez Muñoz. Entonces, él está trabajando en una deshidrogenación oxidativa, básicamente, con un complejo de hierro. Lo mostró, pero está terminando su tesis en estos días. Entonces, básicamente, tiene un mecanismo en diferentes pasos, entonces pasa diferentes cosas en cada paso, ¿no? Y el otro es una activación de CH, de un enlace CH, por un complejo de paladio. Y entonces, básicamente, ¿qué hace? Es que se transfiere un hidrógeno de un lado al otro. Entonces, si miran un poquito como esta, entonces tiene una anilina, entonces tiene un hidrógeno, y pues pasa diferentes cosas, ¿no? Se complega al paladio en este paso, pasa diferentes cosas, y por aquí tenemos un estado de transición. Formalmente hay un estado de transición entre cada paso, pero el más importante es siempre el proceso que está más lento, porque es el que va a dictar si la reacción se puede hacer o no. Entonces, siempre tiene un paso que va a estar el paso limitante, que es el paso más lento. So, más que todo, es el que deben identificar adentro de su mecanismo de reacción. Entonces, como ven la reacción termodinámicamente está posible porque tenemos un producto que es mucho más estable,
pero después todo va a depender de esta variable que tenemos, que está a 75 kilojoules, o si la consideramos desde aquí hasta 34. Entonces, esta variable va a decir si la reacción se puede hacer, si está lenta o a qué tiempo se va a hacer. Entonces, este lo pueden generalizar básicamente a cualquier reacción. Deben calcular los diferentes pasos, los diferentes mínimos y los estados de transición para estimar el mecanismo. Entonces, este es para dar los dos ejemplos, pero hay muchos otros que se pueden hacer. Básicamente, si saben hacer este tipo de cosas, después pueden hacer con cualquier reacción. La deben entender un poquito. Es un poco como si tiene un nuevo perrito, le deben hablar un poquito, este tipo de cosas. Pero básicamente es la misma cosa. Y entonces, una cosa que presento en este, como digo, se puede hacer con todo, pero una cosa que me interesa, este lo presento diferentes veces, de hecho, esta va a hacer la activación de un complejo de uranio. Lo paso un poco rápido, pero si está interesado lo puedo explicar más. Es básicamente que en este caso se pasa una cosa especial. Tenemos un complejo que tiene esta masa, está con espectro de masa. Este se llama collision-induced dissociation, entonces básicamente la molécula se disocia en diferentes fragmentos. En este caso hay una posibilidad de perder agua desde este complejo. Entonces básicamente desde que se pierde agua se puede formar diferentes formas, entonces con ayuda de cálculos teóricos podemos deducir que es esta forma. Y entonces el complejo inicial tenía un grupo uranil que tiene uranio, oxígeno, oxígeno. Y básicamente el oxígeno que perdemos en el agua proviene del grupo uranil inicial. Se cierra después de esta manera. Entonces, en este caso, la cosa que quiero decir es que la cosa que tengo hasta ahora es un poco el inicio, es el final, pero no tengo el mecanismo de cómo se hace esta cosa. No sé cómo se extrae exactamente este oxígeno del grupo uranio. Entonces, este es un ejemplo, pero es una cosa pues, que me interesa mucho. Básicamente, el complejo inicial debería estar antes, pero básicamente es este. Entonces, se activa, se toma oxígeno de aquí, hidrógeno de aquí, hidrógeno de allá, y se libera en forma de agua. Entonces todo el resto se queda, solamente que el oxígeno no se queda solito y se grupea con el uranio. Entonces, por ejemplo, es una cosa súper interesante porque además uranio normalmente tiene un enlace fuerte entre uranio y oxígeno. Entonces, no sé exactamente por qué, hasta que ya sé, nadie sabe por qué. Entonces, este es un ejemplo de una cosa que podríamos hacer. Entonces, básicamente, el resumen de este sería entender la actividad del complejo, calcular diferentes mecanismos de reacción. Entonces, me interesa el uranio, pero no solamente, realmente de cualquier reacción podemos hacer mecanismos de reacción. Entonces, una manera muy fácil de hacer un tema de tesis en química teórica es miramos las últimas cosas que se publican en química inorgánica, tomamos un artículo y básicamente intentamos explicar el mecanismo de reacción de por qué pasa esto. En general proponen más o menos una cosa, pero no pueden estar solamente seguros con cosas experimentales. Entonces, esto es una manera súper fácil. Entonces, básicamente es más la filosofía que hay de hacer mecanismos de reacción, excepto la de uranio. Tengo otro de hielo que me interesan, pero puede ser acerca de cualquier reacción realmente. Está muy, muy, muy abierto. Entonces, pues, con quería solamente decirles que tenemos un grupo de investigación con Alicia, Juan Pablo, Flor Alba, Antonio Ernesto, que se llama Catálisis, Teoría, Espectroscopía. Entonces, que está relacionado con los temas que presento, ¿no? Entonces, que se llama CATS. Entonces, estamos muy abiertos a trabajar juntos o con todos. También en mi
temas también de tesis, colaboro con diferentes otros profes. Entonces también estoy abierto si necesitan hacer un complemento. Además, ya sé que con el COVID es difícil de hacer cosas experimentales. Entonces, estoy listo para apoyarlos para cualquier cosa que necesitan, básicamente. Si es una cosa chiquita, realmente por nada, ¿no? Gratuito. Entonces, pues sí tengo los otros viejitos temas, pero si alguien está interesado, le podría mostrar. Los que presento la última vez, pero hace tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo brindado en esta exposición y por tan interesantes temas. Por el momento tenemos solamente una pregunta y exhortamos a los participantes a que se animen a expresar sus dudas. La pregunta nos dice que acerca del tema 5, si esta investigación tendrá solamente parte teórica o se realizarán procedimientos experimentales. No, para no pienso. Claramente podemos hacer un tema de catálisis que sea, por ejemplo, mecanismos, se puede hacer una parte experimental y teórica, pero no lo propongo por aquí porque no estoy seguro de las condiciones que vamos a tener para el laboratorio. Más que todo es la cosa. Pero si no, el tema que presento es mucho más de grupear toda la información que existe, entonces sería más teórico y bibliografía. Me oriento mucho más en este tema para revista, para hacer un review, pero también si la persona está interesada se puede completar con cálculos teóricos para explicar por qué está de esta manera. Listo, profe, muchísimas gracias. Una pregunta más, nos comentan si tal vez alguno de estos temas que ha presentado, imaginen, a lo largo de la sesión se abrirá para ayudantías de investigación para los integrantes más pequeños de nuestra escuela. Supongo que se refieren a quinto, sexto, séptimo semestre. Eh, pues creo que se abre recién las ayudantías de investigación, creo. No propongo nada, creo, porque pues ahora estoy terminando muchas tesis diferentes, entonces no tenía tiempo. Pero para los siguientes sí podría ser una idea. De todo modo, para los más chiquitos, vamos a decir, también podemos ver para hacer algunas cosas, pienso es interesante de aprender al menos un poco de cosas teóricas. Pienso que será de mucha ayuda en cualquier cosa que quieran hacer en el futuro. Entonces, le puedo siempre decir algunas cosas que sea dentro de la investigación o tesis, pero también afuera, si están interesados, le voy a responder, ¿no? Muchísimas gracias, profe. Ahora dejamos el espacio para que los oyentes y participantes puedan expresar sus dudas. Tal vez, profe Antonio, veo que tiene prendido su micrófono. Bueno, sí, realmente estaba esperando que este es un evento más para los estudiantes, pero bueno, escuchando a Tibu, me llamó mucho la atención como predice pues las reacciones a través del manejo de varios metales. Y tendría que rescatar una data, yo tengo una data experimental con catalizadores Ziegler-Natta, Tibu, que son, tú sabes, sales de metales de transición que son activados con un alquil aluminio. Y a mí siempre me ha llamado la atención, ahí se variaban varios metales, además del titanio se le ponían unos aditivos de silicio y de aluminoxanos. Y eso significaba diferentes actividades de los catalizadores. Entonces nosotros que estamos en el grupo CATS, sería muy bueno revisar alguna data de esto, ese gato el super gato que está ahí, el super cat. Que sería bueno que, como decías, de revisar algún artículo o alguna data. Yo te la voy a ofrecer para ver si a algún estudiante le gustaría, porque este es el tipo de catalizadores que se usa para la producción de polietilenos por vía catálisis, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurrió como tú tenías un bombillito ahí, a mí se me prendió también el mío. No, pero excelente. Se puede, claramente. Podemos hacer, como digo, básicamente cualquier tipo de reacción lo podemos estudiar, es súper interesante.
Y esa es una reacción de mucha aplicación, por cierto, como tú sabes. Y yo creo que hay muchas cosas mecanísticas que todavía se pueden hacer. Así que, bueno, por otro lado tenemos la tremenda dificultad que todos saben y mañana yo voy a dar mis charlas también sobre que tenía un aspecto experimental muy importante porque tenemos el sistema de reacción y lamentablemente hasta que el panorama no se aclare va a ser bien difícil ofrecer un tema teórico, digo un tema experimental, perdón. Sí, teórico no. El teórico no. Bueno, eso era mi punto. Gracias, Tibu, por tu charla, bien ilustrativa desde... tú sabes que yo hice algunos experimentos, Tibu, cuando en la empresa pública, con este estudiante que era muy ameno a la... ¿Cómo se llama? Que tenía una impresora 3D ¿cómo se llama él? Bueno, entonces hicimos, entre otras cosas, hicimos varias cositas en el laboratorio, espátula, una celdita, claro, era muy opaca para Claro. ver. Pero bueno, pero sí usamos la impresora que tenía, pues, tiene todavía en las instalaciones de siembra. Gracias, Tibu. Gracias, Cristina. Gracias a ti. Y a Cristina. Muchísimas gracias, profe. Tal vez si alguien se anima a regalarnos sus dudas, puede levantar la mano. Bueno, parece que eso ha sido todo por hoy, profe. Le agradecemos de todo corazón por su participación y por sus excelentes temas y esperamos que pueda recibir muchísimos interesados por medio de su correo y su contacto que le hemos dejado en el chat grupal. Y bueno, en honor al tiempo, damos por concluida esta primera sección de Chem Talks. Una vez más agradecemos la participación de todos ustedes y los esperamos el día de mañana con más exposiciones interesantes en las que tendremos como invitados a nuestros queridos profesores, el profe Antonio Díaz y el profe Alfredo Viloria. Que tengan todos una buena noche y muchísimas gracias nuevamente por todo este espacio. Buenas noches. Muchas gracias.